momento más inoportuno. Bueno, en serio, hay ciertas leyes que no cambian. Por ejemplo, la ley de la gravedad, descubierto por Newton, básicamente afirma que las cosas tienden a ser atraídas hacia abajo. En pocas palabras, lo que sube tiene que bajar. La ley de la termodinámica, todas las cosas se descomponen. O podemos decir, habrás envejecido más al final de este mensaje. La ley bíblica de la siembra y la cosecha. Gálatas capítulo 6. Leímos en la lectura esta mañana. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En la traducción vernácula moderna, lo que va, vuelve. Y veremos claramente ilustrado ese principio en la historia que tenemos ante nosotros. La dramática historia de Esther. Y vamos a tomar un momentito para un rápido repaso. Vimos a Jerjes, el rey de la superpotencia reinante de la época Persia, estaba celebrando una gran fiesta para todos los súbditos. Dio la orden que trajeran a su hermosa reina Basti. Debía desfilar ante sus señores y consejeros borrachos. Muchos comentaristas creen que el texto da a entender que quería que lo hicieran desnuda. El rey estaba tratando cruelmente a su esposa como si fuera un objeto. A su favor, la reina Basti se negó y estalló una crisis nacional. Fue destituido como reina y se decidió que si elegiría una nueva reina. Entonces se decidió que se celebraría un concurso de belleza para Persia. Una joven judía llamada Hadassah, cuyos padres habían muerto, estaban siendo criados por su piadoso primo mayor Mardoqueo y su familia. Hadassah, también conocido como Esther, fue llamado a la presencia del rey y para el disgusto de todos los demás muchachos persas, ganó el concurso y se convirtió en reina. Y si esto fuera un cuento de Hades, habría terminado aquí con la frase, y vivieron felices para siempre. Pero esto no es un cuento de hadas. Es una historia bíblica. Y como veremos, esta historia apenas está comenzando. Dios simplemente estaba preparando a su pueblo para la obra que estaba a punto de realizar. Surge el villano de esta historia, el primer ministro Amán. Un día se pavonea y un hombre se niega a inclinarse, el piadoso judío Mardoqueo. Amán está tan indignado que trama un complot para eliminar a Mardoqueo y a los judíos. Quiere que el rey firme una ley que extermina el pueblo judío. Y el plan consistía en que el reino de la Persia confiscara todos los bienes judíos, y por lo que el rey accedió. No se dio cuenta que estaba firmando la sentencia de muerte de su amada reina. He aquí ahora un giro en la historia. Esther no le había dicho al rey que era judía por consejo de Mardoqueo. Esto podría parecer un compromiso. Tal vez si el rey supiera que ella era judía, este tonto decreto
nunca hubiera sucedido. Por otra parte, si hubiera sabido que era judía, probablemente nunca habría casado con ella. Por lo tanto, ella no podría haber salvado a su nación. Cualquiera que sea el caso, sabemos esto. Esther lo logró al final. Algunos empiezan bien y terminan horriblemente. Piensen en el rey Saúl, Sansón y otros. Algunos empiezan mal, pero terminan bien, como Nicodemo. Otros empiezan y terminan bien, como Caleb. Ese parece ser el caso de Esther, que fue una verdadera heroína. Y volviendo a nuestra historia, se colocaron carteles por todo el reino diciendo a los judíos que serían exterminados. Y esto iba a suceder en un año solo para atormentarlos de antemano. Y Mardoqueo se descubrió de saco en cenizas y se lamentó fuera del palacio. Esther parecía avergonzada. Por esto envió un juego de ropa limpia para él, hablando de no entender. Mardoqueo envía un mensaje al reino, que está sentado en el regazo de lujo en el palacio. Y noten Esther capítulo 4, versículos 13 a 14. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieron a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey solo, tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permanece callado en ese tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Esther decide acercarse al rey, arriesgando su propia vida y defender su caso. Y debo mencionar aquí que vemos en realidad un complot diabólico. Antes de ver cómo acaba esa dramática historia, podemos preguntarnos, ¿por qué quería Amán matar a todo el pueblo judío? ¿Podríamos decir que su orgullo estaba herido? ¿Porque era un rencor personal? Pero hay otra razón más importante y primordial. Satanás estaba detrás de esto porque odia el pueblo judío. ¿Por qué? Porque es el pueblo elegido de Dios. Y a quien Dios bendice, Satanás se opone. Es la misma razón porque la que también odia a los cristianos. Satanás odia lo que Dios ama. Pero hay otra razón que se remonta al jardín del Edén. Después de que Eva comió el fruto prohibido, vino al juicio. Y Dios le dijo a Satanás que vendría uno, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta es la primera profecía mesiánica que se encuentra en la Biblia. Dios estaba poniendo sobre aviso a Satanás: viene el Mesías y te vencerá. Así que Satanás trató de impedir que llegara el Mesías, que provendría de la raza judía. Lo intentó cuando inspiró a Faraón a matar todos los bebés varones judíos. Lo intentó de nuevo cuando el rey Herodes asesinó a los bebés varones de Belén. Lo intentó de nuevo cuando Jesucristo nació y fue crucificado.
Pero el diablo, sin darse cuenta, entró en el plan perfecto de Dios. Como el Señor había dicho a Satanás, Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. En efecto, Jesús fue magullado. Isaías 53:5 dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Pero todo formaba parte del plan de Dios para la redención de la humanidad. Así que aquí vemos Satanás obrando por medio de Amán. Intentaba en última instancia detener al Mesías. Este decreto firmado por el rey iba a ser distribuido por todo el reino y el pueblo judío fue devastado. Pero notamos el carácter de la reina. Esta estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Esther envió una respuesta a Mardoqueo, versículo 15, y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo, ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunen por mí. Ni coman ni beben por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Si perezco, perezco. Sí, Esther era una bella legendaria, atractivo por afuera sin duda, pero su carácter interior estaba a la altura y ese carácter estaba a punto de ser revelado. Y debo mencionar, el carácter no se hace en la crisis, solo se exhibe en la crisis. No era un simple reina de belleza, era una guerrera hebrea, pero esperaba sabiamente en el Señor el momento, el lugar y las palabras adecuadas para decírselo al rey. Así que llamó a sus amigos para que ayunaran y rezaran por ella. Tal vez tengas que tomar una gran decisión, o alguien a quien debes enfrentarte, o alguien con quien el Señor te está guiando para compartir el Evangelio. Haz que tus amigos oren y hazlo. Hay poder en orar juntos. Y Esther espera en el Señor y 3 días más tarde hace su movimiento. Capítulo 5. Noten lo que dice la palabra. Al tercer día, Esther se vistió con sus vestideros reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey, delante de los aposentos del rey. El rey estaba sentado en su trono real, en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio. Cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro. Y el rey le dijo, ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Esther respondió, si le parece bien al rey, venga hoy el rey con Amán al banquete que le he preparado. Traigo pronto a Amán para que hagamos como Esther desea, dijo el rey, y el rey vino con Amán al banquete que Esther había preparado. Y mientras bebían el vino en el banquete, el rey dijo a Esther, ¿cuál es su petición?
te será concedida. ¿Y cuál es tu deseo? Aún hasta la mitad del reino se te dará. Respondió Esther, mi petición y mi deseo es si he hallado gracia ante de los ojos del rey, si le place al rey conceder mi petición y hacer lo que yo pido, que venga el rey con Amán al banquete que yo les prepararé y mañana haré conforme a la palabra del rey. Esto es realmente sorprendente. Algunos criticarían a Esther por no defender su caso en ese momento, pero ella era sabia. Y como veremos, si ella se hubiera movido, cierta ironía que tendría lugar más tarde no habría sucedido. Y como Salomón escribió una vez, hay un tiempo señalado para todo. Y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Versículo 7 dice, tiempo de callar y tiempo de hablar. Y ese era el momento de callar, pero no por mucho tiempo. Todos tenemos un rey Jerjes en nuestra vida. Alguien que nos intimida totalmente. Quizás sea alguien con autoridad sobre nosotros, como un jefe, un profesor. Te da miedo incluso hablar con ellos. Puede ser una esposa tratando de alcanzar a un esposo que no es salvo. Puede ser esa persona que parece tan unida, tan por encima de ti, tan dura. Pero quiero recordarle, nadie es inalcanzable. Cuando el joven Esteban fue llevado ante el Sanhedrín judío, predicó audazmente el evangelio. Probablemente razonó, imagínate si uno de esos tipos viniera al Señor. Pero entonces fue martirizado en la flor de su juventud. Qué trágico dirían algunos, qué desperdicio dirían otros. Pero había un hombre escuchando a Esteban ese día. Un hombre que parecía estar a cargo. Un hombre que después de esto fue a la casa de cristianos. Y su nombre era Saulo de Tarso. Y usted conoce el resto de la historia. Saulo no era demasiado poderoso o importante para que Dios lo alcanzara. Nadie está fuera del alcance de Dios. Ningún rey, reina, primer ministro o presidente ha intimidado a Dios. Ningún esposo, padre, jefe o ninguna persona. Proverbios 21:1 dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Así que Esther, audaz como una leona, no se acobarda ni se acobarda. Se levanta confiado en el Señor. Versículo 2 dice, cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Y Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro. Esta belleza real de pie ricamente ante el rey lo deja sin aliento. ¿Qué te preocupe, reino Esther? ¿Y cuál es tu posición? Hasta la mitad del reino se te dará. Esther era sabia. Ella no tenía prisa. ¿Por qué? Ha estado esperando en el Señor. Espera el momento oportuno y las palabras adecuadas. Como dice Proverbios 25:11, como manzanas de oro en engastes de plata, es la palabra dicha a su tiempo. Y este respondió,
si le parece bien al rey, venga hoy el rey con Amán al banquete que le he preparado. Y bueno, vemos aquí en esta historia el triunfo de Amán. El rey asiste a asistir con Amán y este se marcha con gran regocijo. Piensa, todas mis intrigas, conspiraciones y desavenencias por fin dan fruto. La reina en persona me ha invitado solo a mí, junto al rey, a un banquete. El versículo 9 dice que Amán era un hombre feliz cuando abandonó el banquete. Él estaba experimentando puro gozo, 100% puro gozo, retorcido, malvado. Y es bizarro ver cómo algunas personas pueden realmente deleitearse en el sufrimiento de otros. Ver que sus planes de traición tienen éxito. Ver que los oprimidos son pisoteados aún más. Trae un placer pervertido a sus malvados corazones. Y cuando Amán abandona el palacio, henchido de orgullo, ve a Mardoqueo. Y una vez más, el piadoso y desafiante Mardoqueo no se acobardaba ante Amán. Y eso lo hace hervir de la sangre. Pero Amán se contiene, jurando vengarse de él. Y Amán se va a casa, presume de toda su buena fortuna, de su poder, de sus hijos. Pero hay una piedra en su zapato, llamado Mardoqueo. Así que la esposa de Amán, Zeres, y sus amigos sugieren construir una horca de más o menos unos 75 pies de altura, donde Mardoqueo podría ser colgado públicamente por su rebelión. Y a Amán le encantó la idea y la puso en marcha. El equipo de trabajo se puso inmediatamente manos a la obra hasta bien entrada la noche. Era música para los oídos del retorcido Amán. El sonido de la muerte para Mardoqueo. Aparentemente todo iba a favor de Amán. Los judíos a quienes odiaba iban a morir. Ahora Mardoqueo moriría aún antes. O eso pensaba Amán. Quiero recordarle, Dios está trabajando. Dios no estaba ausente, ni durmiendo la siesta. El hombre tiene su voluntad, pero Dios tiene su camino. Recuerda, Esther había pedido al pueblo de Dios ayunar y orar, y lo estaban haciendo. El Señor estaba trabajando entre bastidores. Ahora algo que Mardoqueo había hecho antes, volvería para bendecirlo. De nuevo la Biblia dice que cosecharás lo que siembras. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Anteriormente en esta historia, Mardoqueo había descubierto un complot contra el rey y lo había denunciado. El complot fue evitado, pero Mardoqueo nunca había sido agradecido ni recompensado por ello. Ahora Dios obraría a través de algunos eventos pequeños, pero muy significativos. Que vemos ahora, una noche inquieta para el rey. Todo empezó una noche, no podía dormir, y todos hemos tenido noches así en las que o bien no podemos conciliar el sueño,
O bien nos despertamos en mitad de la noche y empezamos a preocuparnos por algo. Hay todo tipo de remedios, desde beber leche caliente hasta que contar ovejas. El rey prueba otro remedio, muy utilizado, leer un libro, la historia del imperio persa debería servir. Pero mientras se la leen, se cuenta la historia de la hazaña de Mardoquea que le salvó. Y la pregunta, ¿cómo se lo pagamos? Pregunta el rey. Nunca lo hicimos, majestad. Hay que hacer algo al respecto, dice el rey. Y tal vez tú seas como Mardoqueo. Una decisión o un plan hizo que otro fuera ascendido. Ellos obtuvieron la gloria, el estatus, el salario, la celebridad, el crédito, y tú nada. Escucha, el Señor sabe lo que hiciste. Jesús prometió, ora a tu Padre que está en lo secreto y te recompensará. Mateo 6:6. Tal vez no antes, pero sí después. Pero serás recompensado por cada acto de bondad y palabra de testimonio. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Dios no olvidará. Llegará un día en que cada pequeña cosa que haya hecho por Él será recompensada. Mientras Esther, Mardoqueo y el pueblo dormían, Dios estaba obrando. ¿Qué dice el Salmo? Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El llanto puede durar toda la noche, pero la mañana vendrá el grito de alegría. Y la mañana siguiente, temprano, lleno de odio y venganza, Amán se presenta en el palacio. Amán está esperando para hablar con el rey en el patio exterior. Está impaciente por hablar con el rey sobre el horco que ha construido para Mardoqueo. Pero el rey tenía otras cosas en la cabeza. Después de leer la historia de Persia, quiere recompensar al hombre que le salvó la vida. Y le pregunta a Amán, ¿cómo honrar públicamente un hombre así? El egocéntrico y siempre narcisista Amán pensaba que se trata de él mismo. Y dice, viste a este hombre con una de las túnicas reales del rey. Condúcelo por la ciudad en uno de los sementales reales del rey con una corona en la cabeza y proclama, esto es lo que ocurre cuando aquellos a los que el rey desea honrar. Y el rey dice, gran idea, hazlo por Mardoqueo. Noten capítulo 6, versículo 11. La palabra dice, y Amán tomó el manto y el caballo, vistió al Mardoqueo y lo llevó a caballo por la plaza de la ciudad y anunció delante de él, así se hace al hombre a quien el rey quiere honrar. Después Mardoqueo regresó a la puerta del rey, pero Amán se apresuró a volver a su casa, lamentándose con la cabeza cubierta. Y Amán contó a su mujer Zeres y a todos sus amigos todo lo que había acontecido. Y entonces sus sabios y su mujer
Zeres le dijeron, sí, Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es la de descendencia judía. No podrás con él, sino que ciertamente caerás delante de él. Parafrasis suelta, eres carne muerta. Amán. Un placer haberte conocido. Adiós. Todo se desmorona para el malvado Amán. Y con razón. Las gallinas han vuelto a casa para empollar. Amán podría haberse arrepentido y decir, Dios me ha enseñado una valiosa lección. He metido la pata, pero he aprendido mucho. Pero no, la culpa siempre es de los demás. En lugar de aprender nuestra lección, diremos cosas como, si no hubiera sido por él, o no, si no hubiera hecho esto. No es culpa mía, es de los demás. Ni una palabra sobre su propia responsabilidad y culpabilidad en lo ocurrido. Así que de mal en peor para Amán. Amán va del sartén al fuego. Llamaron a la puerta. Y luego, versículo 14, comienza. Aún están hablando con él cuando llegaron los eunucos del rey y llevaron prisa a Amán al banquete que Esther había preparado. Capítulo 7, versículo 1. Y el rey y Amán fueron al banquete a beber vino con la reina Esther. También el segundo día, mientras bebían vino en el banquete, el rey dijo a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará. La reina Esther respondió, te he hallado gracia ante tus ojos, Señor. Si le place al rey, que me sea concedido a la vida según mi petición, y la de mi pueblo según mi deseo, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para el exterminio, para la matanza y para la destrucción. Y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada. Pero porque el mal no se podría comparar con el disgusto del rey. Entonces, al rey Asuero preguntó a la reina Esther, ¿quién es? ¿Y dónde está él que pretende hacer tal cosa? Y Esther respondió, el adversario y enemigo es este malvado Amán. Entonces Amán se sobrecogió de terror delante del rey y de la reina, y dejando de beber vino, el rey se levantó lleno de furor y salió al jardín del palacio, pero Amán se quedó para rogar por su vida a la reina Esther, porque vio que el mal había sido determinado contra él por el rey. Cuando el rey volvió del jardín del palacio, al lugar donde estaba bebiendo vino, Amán se había dejado caer sobre el lecho donde se hallaba Esther. Entonces el rey dijo, ¿aún se atreve a hacer violencia a la reina estando yo en la casa? Al salir la palabra de la boca del rey, cubrieron el rostro y dijo, precisamente la horca de 50 codos, 22,5 metros de alto está en la casa de Amán, la cual Amán había preparado para Mardoqueo, quien había hablado bien en favor del rey. Ahórquenlo en ella, ordenó el rey. Colgaron pues a Amán en la horca
que había preparado para Mardoqueo y se aplazó el favor del rey. Así que colgaron a Amán en la horca que había sido colocado para Mardoqueo. Se aplacó la ira del rey. Ese mismo día el rey Jerjes entregó la hacienda de Amán, el enemigo de los judíos, a la reina Esther. ¿Y qué es que nosotros aprendemos de la historia de Esther? Dios está siempre presente y actúa. ¿Lo sentamos o no? Como mencioné en mensajes anteriores, el nombre del Señor nunca se menciona en este libro. Sin embargo, el Señor está presente en cada escena y en el momento de cada evento, moviendo todo hacia su propósito. Lo mismo sucede en tu vida. El Señor actúa a menudo a través de las circunstancias cotidianas y monótonas en la vida. En esta historia, Él actuó a través de los acontecimientos humanos tan ordinarios como el insomnio, la lectura de un libro, la ira de un hombre y la sincronización de los acontecimientos. Número 2. Dios puede tomar situaciones imposibles y darles la vuelta para su gloria. Las cosas parecían sombrías al principio de este libro. Un rey indiferente, un malvado Amán, un pueblo paralizado. Amán estaba en el poder. Mardoqueo se dirigía a la horca. Y Esther y su pueblo condenados a la muerte segura por decreto del propio rey. Pero el pueblo rezó y Dios intervino. ¿Y cómo termina la historia? Mardoqueo en una posición de Amán, con toda su riqueza y poder, los judíos salvados, incluso al mando, y Amán colocado en su propia soga. Eso sí que es la justicia. Y lo que puede parecer un desastre puede ser que te lleva a la liberación. La tercera cosa para aprender, cosecharás lo que siembras. O como diríamos en la lengua vernáculo, lo que va, vuelve. Y como cristiano que has sembrado para el Espíritu a lo largo de los años, tú también estás cosechando lo que has sembrado. Mientras otros sembraban a la avena silvestre, tú sembrabas semillas espirituales. Mientras otros buscaban diversión, tú buscabas la fe. Mientras otros buscaban fiestas, tú buscabas la oración. Mientras otros buscaban el placer sexual, tú buscabas la pureza sexual. Mientras otros buscaban este mundo, tú buscabas el otro mundo eterno. Ahora mientras otros cosechan corrupción, tú cosechas vida. Mientras otros se sienten usados, tú te sientes nuevo. Pero cuando sembramos para el Espíritu, lo que significa poner a Jesús y a las cosas espirituales primero, esto impacta directamente cada área de nuestra vida. Según Pablo en Romanos 8, el tener una mentalidad espiritual es vida y paz. Segundo de Corintios 9:6 dice, por esto os digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Cada día
Desde el momento en que nos levantamos por la mañana hasta el momento en que recostamos la cabeza en el mojado al final del día, hemos tomado cientos, incluso miles de decisiones de sembrar para la carne o para el espíritu. Cada vez que intencionalmente nos exponemos a áreas en las que somos débiles, a quienes elegimos como amigos íntimos, qué programas de televisión o películas vemos, qué libros o revistas leemos, qué música escuchamos y qué sitios de web visitamos. Con cada elección estamos sembrando para la carne o el espíritu. Siembra un pensamiento, cosecha un acto. Siembra un acto, cosecha un hábito. Siembra un hábito y cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. ¿Qué cultivo has estado sembrando últimamente? ¿Has estado sembrando para la carne o para el espíritu? Tal vez has estado cosechando resultados de malas decisiones últimamente. ¿Has estado cosechando corrupción? Bueno, quiero recordarle, Esther estaba dispuesto a arriesgar su vida por tu pueblo. Y ella dijo, si muero, muero. Y resultó que no murió, sino que vivió. Estoy aquí para decirle hoy que Jesús también estuvo dispuesto a jugarse la vida, tuvo que morir y hacerlo. Jesucristo compró nuestra salvación en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por la oportunidad mirar al Antiguo Testamento y otro ejemplo de tu fidelidad a su pueblo, Señor. Y gracias por las muchas lecciones que podemos aprender de la vida de Esther y de muchos más. Es un gozo para nosotros servirte, Señor, reconociendo que, bueno, tú vas a recordar todo lo que hemos hecho para tu honra y tu gloria. Es un privilegio. También un gozo pararnos aquí para darte gracias que, Señor, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario. Satanás pensaba que iban a ganar, pero no. Él murió. Él sacrificó su propia vida para nosotros. Derramó su sangre como pago para nuestro pecado. Y al tercer día, y cuántas veces podemos ver esa frase a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, al tercer día, Cristo resucitó. Y algún día, Él volverá para nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio de conocer a Jesucristo. En este momento yo oro para cualquiera aquí esta mañana que en realidad no tiene la seguridad de salvación eterna, que no han tenido sus pecados perdonados. Hoy es el día de la salvación. Y Señor, queremos invitarlos que no le conozcan, que ellos puedan acercarse hoy en día, pidiendo el perdón de pecado. Y la aplicación de lo que Cristo mismo proveyó en la cruz del Calvario para salvarnos para toda la eternidad. Y Señor, vamos a darte toda la honra y la gloria. Oramos en nombre de Jesucristo. Amén.